Estimada docente Gladys del Consuelo Burgo Vinuesa, recibo un cordial saludo de parte de las estudiantes de la carrera de Educación Básica Modalidad en Línea de la Universidad Estatal de Milagro. Vamos a dar inicio con la exposición de los fundamentos de las características de la cultura ecuatoriana. A continuación, mi compañera va a dar una introducción acerca del tema. Bueno, yo les voy a hablar sobre la cultura ecuatoriana. La cultura ecuatoriana tiene raíces diversas y profundas, en una historia tan rica como multiétnica. Cada región luchando por conservar su propia historia e identidad. Pueblos fronterizos en la región amazónica, aldeas pesqueras en las costas del Océano Pacífico, antiguas ciudades andinas en la sierra, mercados indígenas, ciudades coloniales, son algunos de los ingredientes que conforman la cultura ecuatoriana. Ecuador es el hogar de diversos grupos indígenas, muchos de los cuales aún conservan sus idiomas precolombinos. El grupo más numeroso son los quichuas andinos, con más de 2 millones de individuos. Otros grupos menos numerosos son los caranquis, los otavaleños, los cayambis, los pichinchas, los panzaleos, los chimbuelos, los salacas, los tungurahuas, los tugas, los guaraníes, los puraes, los cañaris y los taraguros. Buenas tardes docente, buenas tardes compañeros. El tema que me ha tocado exponer son fiestas tradicionales donde encontramos el carnaval. El carnaval se celebra en casi todo el país, pero se destacan a nivel de asistencia el carnaval de Guaranda y de Ambato. El Inti Raymi en sí es el símbolo de gratitud donde los pueblos andinos ofrecen a la Pachamama por la bondad de haber permitido una buena producción y cosecha de productos tradicionales. La mamanera de la Tacunga, las de Yamor en Otavalo y el paseo de Chagra de Machachi son fiestas populares locales de las bandas del pueblo y otras expresiones culturales en la Amazonía. Son de mucha importancia en la identidad de nuestro Ecuador intercultural. Tenemos la característica de los fundamentos de la cultura ecuatoriana que entendemos lengua, religión, gastronomía, música tradicional, cine, literatura. Gracias por su atención. Buenos días. A mí me tocó el tema dialectos y lenguajes. En sí, cuando hablamos de dialectos y lenguajes nos referimos a la ubicación geográfica, a las edades que tengan los habitantes, al nivel social y a la cultura. Es una variante diatópica y geográfica que determina la zona en sí donde pertenecemos. Como ya todos sabemos, el Ecuador tiene 14 idiomas. Gran parte de ellos se encuentran en la sierra, en la costa y en la Amazonía. Sin olvidar que sus idiomas oficiales son el castellano, que es el principal, el más usado, el quichua y el shuar. En la costa tenemos el aguá, el sáchila, el castellano, el safiqui, entre otros. En la sierra tenemos 18 idiomas, 18 pueblos, pero todos hablan el mismo idioma que es quichua. En la Amazonía tenemos el secoya, el afán, tedeo, entre otros. La Amazonía tiene más lenguas originarias que la sierra y la costa. Gracias. Que es parte de nuestra cultura ecuatoriana. Con ella nos podemos sentir identificados en cualquier parte del mundo. Se dice que la música ecuatoriana tuvo sus inicios mucho antes del Imperio Inca, ya que en algunas tumbas antiguas se pueden encontrar instrumentos como el bombo y la flauta. La música andina. La música andina es una mezcla de varios instrumentos de viento y percusión. Normalmente se utilizaba para darle gracias a los dioses. Era muy común escucharlas en las ceremonias religiosas. El San Juanito. El San Juanito es un género musical ecuatoriano muy popular del siglo XX. Es originario de la provincia de Imbabura. La bomba. La bomba es originaria del Valle del Chota. Fue creada por unos afroecuatorianos de aquella localidad. La bomba es una mezcla de afro con la serranía. El pasillo.
El pasillo se originó en los Andes en el siglo XIX. Fue utilizado para expresar las alegrías en la independencia. Religión. El catolicismo se volvió prestigioso en Ecuador después de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Esto en parte debido a la creación de escuelas católicas que ayudaron a que la educación se eduque y también impartían instrucciones religiosas. El protestantismo tiene un seguimiento sobre todo en las partes más remotas del país, donde los misioneros trabajan para mejorar sus vidas físicas y espiritualmente en grupos de indígenas. Aún así, la religión indígena todavía es fuerte en la sociedad ecuatoriana. Muchas tribus indígenas, como son los de la sierra, mezclan ritmos católicos con sus propias creencias, así creando una interesante función de fe. El cine para 1922 se dio una pequeña edad de oro del cine ecuatoriano, según la investigadora Wilma Grana, en la que realizaron cerca de 50 películas documentales y de ficción. Entre las citas argumentales destacadas, las realizadas por Augusto de San Miguel es El tesoro de Atahualpa, Se necesita una guagua en 1924 y Un abismo y dos almas en 1925. Buenas tardes, querida docente y compañeros. El tema que me ha tocado a mí es la gastronomía del Ecuador. La gastronomía del Ecuador se caracteriza por su variada forma de preparar comidas y bebidas. Dentro del país podemos encontrar 4 principales regiones como la costa, sierra, oriente y región insular o Galápagos, con sus respectivas costumbres y tradiciones. Dentro de la comida típica podemos encontrar arroz, huevos, papas, aguacate, carne de res o de cerdo, debido a que el Ecuador consta con una amplia línea costera. Los productos marinos son abundantes entre la comida ecuatoriana. Se encuentran platos más reconocidos como el ceviche, el bollo, la panesca, el sancocho de pescado, etc. Por otro lado, la zona tropical del Ecuador es muy rica en sus distintas variedades de frutas, como la guanábana, la granadilla. Todos estos productos son distribuidos entre las distintas regiones. Es por eso que los mejores platos se encuentran alrededor de todo el Ecuador. Esto se debe a que Ecuador cuenta con costumbres y tradiciones diferentes. Los distintos platos típicos y los ingredientes principales varían en función de estas condiciones naturales. La cocina ecuatoriana está fuertemente influida a lo largo de su historia por los habitantes originarios de la zona. Muchas gracias. La literatura. La literatura ecuatoriana se ha caracterizado por ser esencialmente costumbrista y muy ligada a los sucesos exclusivamente nacionales, como son narraciones que permiten vislumbrar cómo es y cómo se desenvuelve la vida del ciudadano común y corriente. La novela romántica y los inicios del género en la literatura de Ecuador. La Emancipada, una novela costumbrista que ataca los esquemas sociales de una época. Es escrita por Miguel Riofrío y publicada como folletín en el diario La Unión de Quito en el año 1863. Cumandá es una novela escrita por el ensayista, novelista, político y pintor ecuatoriano Juan León Mera. Fue enviada al señor director de la Real Academia Española el 10 de marzo de 1877, desde la ciudad de Ambato, Ecuador. Predominio de la ideología liberal en las novelas ecuatorianas. Luzmila, novela nacional escrita por el autor Manuel Rengel en la Casa de la Cultura en 1971. Pacho Villamar, por el autor Roberto Andrade, publicada en el año 1900 en Guayaquil, Ecuador. Para matar el gusano, autor José Rafael Bustamante, escrita en 1915. A la costa, escrita por Luis Martínez y fue publicada en 1904. Realismo social e indigenismo en la novelística ecuatoriana. Beldaca fue escrita en 1934. Baldomera, publicada en 1938.
Hechos y hazañas de Don Palón de Baba y su amigo Inocente Cruz. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1960. Algunos escritores ecuatorianos han logrado ser medianamente conocidos en los escenarios internacionales, especialmente en los países hispanohablantes o iberoamericanos. Gracias, compañera. ¿Por qué se considera al Ecuador plurinacional y multiétnico? El Ecuador es considerado un país con diversas etnias y cada uno tiene sus costumbres y sus culturas, sus idiomas. El Ecuador es considerado plurinacional ya que por medio de la Constitución del Ecuador se creó este artículo, este decreto donde se manifiesta un logro que consiguieron los indígenas para nuestras nacionalidades ser reconocidas. El Ecuador tiene sus diversas etnias y culturas, como son la población mestiza, la población afroecuatoriana y los montubios, entre otros. El país del Ecuador cuenta con 14 diferentes nacionalidades y 18 pueblos indígenas. Cada uno con la presencia de grupos o naciones que se diferencian entre sí. Es decir, cada cultura, tiene su religión, tiene su costumbre, tiene sus hábitos de vida. En sí es un Ecuador multidiverso. Tenemos la maravilla de contar con el Ecuador con varios costumbres, asimismo con varias culturas, nacionalidades. Cada una de ellas tienen sus propios rincones que los diferencia entre otros. También podemos contar con nuestro Ecuador, con las Islas Galápagos, que es una región que pertenece y es algo plurinacional, algo diverso, que los extranjeros tienen ese llamativo a cada uno a los que llegan. ¿Por qué? Porque es un lugar que se diferencia entre sí. Entonces, el Ecuador es un país multidiverso, que cada quien tiene sus costumbres, sus religiones, su idioma, y cada cultura se expresa por sí. Muchas gracias. Esta ha sido la exposición del grupo de estudiantes en la materia de realidad.